Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy, muchachos, vamos a tener una clase muy interesante y además poco enseñada. ¿Cómo así, Pacho? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso personal, no tuve la oportunidad de que me explicaran esta temática y es algo muy útil que vamos a ver por todos lados y además que nos va a ayudar a hablar con facilidad y a decir ciertas estructuras fácilmente. ¿Listo? ¿De qué se trata entonces? De la estructura for, object and infinitive. Eso es lo que vamos a hablar. Espero entonces que tomen asiento, sus apuntes por favor para que vayan ahí haciendo los ejercicios conmigo, ¿ok? Vamos a empezar entonces nuestra clase, muchachos. Comenzaremos entonces por identificar for. Saben que tiene otras definiciones y hay una diferencia también entre for y to. Voy a recomendar este video también. Igual durante esta clase les voy recomendando otras cosas para que puedan complementar ese aprendizaje. For significa para, qué, de qué o para qué. En este caso lo vamos a trabajar para enfatizar sobre algo o alguien. ¿Listo? ¿Cómo así, Pacho? Miremos este ejemplo que tenemos acá. Es hora de que aprendan esto. Miren ese de qué que se está trabajando como una posible definición. Pacho, es que esa oración se tiene que hacer con for. Sí, esa se tiene que hacer con eso ahí. Y ya van a ver la estructura que vamos a seguir. ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacer ese ejercicio. ¿Sí? Yo los quiero retar un poco a que hagan ese ejercicio, a ver cómo lo harían. ¿Listo? Algunas veces he visto estudiantes que realizarían ese ejercicio o esa oración algo como eso. Empiezan muy bien, it's time, listo, es hora de que. Entonces vamos a hablar con it's time y luego para indicar ese de que lo tratan de hacer muy literal, ¿cierto? En inglés no se puede todo literal, hay algunas cosas que funcionan, pero no todo el tiempo es así. Entonces para decir ese de que traducen ese de con of y ese que lo traducen como what. Hay algunos otros que lo intentan utilizar con ese that, ¿cierto? Como hacer es hora de que de ambas formas acá, pero no sería así. Adicionalmente a eso, colocan ese aprendan esto, entonces cuando dicen aprendan, hay algunos que colocan solamente el verbo learn, ¿sí? O hay otros que ya un poco más conscientes de que tiene que ser el sujeto acá, they learn, porque está diciendo aprendan ellos, puede ser, they learn, y esto ya hablamos con this. Esta más o menos podría ser una tendencia a hacer esa oración. Sin embargo, es una tendencia errada. Pacho, entonces, ¿cómo se hace? Muy bien. Para eso, entonces, vamos a empezar de la misma forma diciendo it's time. ¿Sí? Vamos a trabajarlo así. It's time. No hay problema. Pero esto es lo que vamos a corregir. ¿Cómo? Utilizando ese for que está acá. Entonces, ese for lo vamos a complementar, lo vamos a colocar acá ese for. ¿Por qué lo vamos a colocar? Porque miren que es una posible definición y posible trabajo. Listo, además ya le voy a decir por qué otra cosa. Entonces, ¿qué viene? Una vez yo tenga este for acá, vamos a empezar a trabajar esta estructura. Entonces ya tenemos el for, luego viene el object, que es el objeto. ¿Sí? En esta ocasión estamos hablando de un objeto físico como tal, aunque esto también podría ser una oración. Pero acá nos referimos sobre el objeto, el que recibe la acción, ¿sí? Recuerden que los sujetos, en este caso, por ejemplo, it's o they, you, todos ellos hacen la acción y los objetos la reciben. Bien, ahora, nosotros ya tenemos un objeto en este caso. Mire que estamos diciendo, es hora de que, ¿sí? Ya tenemos acá, aprendan, pero aprendan ¿quiénes? ¿Quiénes? Aprendan ellos, ¿sí ven? Ese ellos es el objeto ahí, muchachos. Pacho, entonces ponemos este they acá. No, este they no lo podemos colocar. ¿Por qué no? Porque acá estamos hablando con un pronombre personal o pronombre sujeto, son lo mismo. Entonces no se puede utilizar esto. Para eso entonces vamos a recordar un poco con esta tabla que está acá. Y miren la tabla que tenemos al lado izquierdo, pronombres personales o pronombre sujeto, que es lo mismo, ¿sí? I, you, he, she, it, we, and they. Those are the personal pronouns that we have. And the other side, el otro lado que tenemos son for the object pronoun, para los pronombres objeto. Hay unos que se comparten o son iguales en el caso de you, por ejemplo, en el caso de it también, pero mire que hay otros diferentes. Quiero que miren entonces cuál es el objeto de they, el pronombre objeto de they. ¿Cuál es? Ahí estamos trabajando con them. Ese them es el que usted va a colocar acá. ¿Por qué? Porque es el objeto que va a recibir la oración. Listo, entonces vamos acá en ese object. Luego vamos al infinitive. Pacha, es que qué enredo es el infinitivo. Eso no es ningún enredo y por eso lo tengo acá. Eso es fácil. Recuerde que el infinitivo, ¿qué es? Un verbo sin conjugar. Y en español, no sé si de pronto recuerdan por allá en el colegio, en la escuela, cuando hablaban de los verbos terminados en ar, er, ir.
Esos son un verbo en infinitivo porque no está conjugado. Entonces estamos hablando del verbo aprender, ¿listo? Pero no puedo simplemente colocar el verbo learn, sino que como es en infinitivo en inglés se tiene que colocar ese to. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente, después de ese object, lo que vamos a hacer es colocar ese to y luego el verbo base que es learn. Ese es el que vamos a trabajar. It's time for them to learn this, ¿sí? De aprender esto. Ahí estamos diciendo que es hora de que aprendan ellos esto. Bien, ahora, otro caso de los porqués se van a utilizar esto es porque acá podríamos tener una diferencia. Vamos a analizar un poco esta oración. Digamos que usted omite este pedazo y dice simplemente, it's time to learn this. Es hora de aprender esto. Es una muy buena oración omitiendo esto. Pero cuando tú dices es hora de aprender esto, básicamente lo estás tomando para ti en primera persona. ¿Qué estamos haciendo entonces con esto? Hablando de una intención clara para enfatizar sobre algo o alguien. En este caso, la intención es que es hora de que ellos ¿qué? Aprendan esto. ¿Sí ven? Entonces, este for them básicamente nos está indicando para hacia quién es la intención. Pacho, no he entendido muy bien. No problem, guys. That's why we have some other examples that we're going to. Tenemos otros ejemplos y espero entonces que acá puedan aclarar un poco más. Look at this example number 1, guys. Try to do it first. Traje toda esta comida para que mis hijos coman o comieran, que de pronto se puede entender de ambas situaciones y no cambiaría. Ahora, ¿cómo la haríamos? Intenten hacer esta estructura. Try to do it first and then you can compare your results. Entonces, traje, estamos hablando de quién la traje. Yo la traje. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con un pronombre sujeto, que es el que inicia la acción. El verbo traer, the verb is bring, but this is the present tense. Remember that we need the past tense of this verb. What is it? ¿Cuál es ahí? We say brought, because we need the past. This is an irregular verb, un verbo irregular. I brought. Para decir entonces toda esta comida, estamos con dos opciones. ¿Cuál escogerían ustedes? Everything or all. Which one would you choose? ¿Cuál sería? Bueno, para eso hay un video recomendado. Yo les voy haciendo esas recomendaciones para que usted complemente. Pero en este caso ¿es cuál? En este caso vamos a hablar de all. Pacho, ¿por qué? Ahí está el video para que lo vean. ¿Listo? I brought all this food. Para que no cubramos varios temas a la vez, sino que ustedes vayan como dando un complemento. I brought all this food. Ahora, con ese para qué que tenemos ahí en la oración, lo vamos a trabajar con ese for. Entonces es momento de aplicar el for. Y una vez aplique este for, ya me voy a basar en esta misma estructura que acá. ¿Listo? ¿Para qué qué? Para que mis hijos. Entonces, for my children. ¿Listo? Pacho, pero es que ahí no estás hablando de hijos hombres. Bueno, acá con children queda como de hombres y mujeres, o sea, niños y niñas en general. Pero si tú estás refiriéndote a solo hombres, entonces sería como my sons. Esta sería acá. Ahí estamos hablando de hijos en general. For my children. Entonces, ¿qué sería acá children? Children sería el objeto, los que van a recibir la acción como tal. Luego, ¿qué viene? Trabajar el infinitivo, el verbo. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo que estamos trabajando? El verbo comer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a colocarle el infinitivo así, de esta forma. Así queda nuestra oración. I brought all this food for my children to eat. Ahí está entonces. Recuerde que si le hacemos la misma prueba de acá, muchachos, no en todas van a coincidir, pero acá si le hacemos esta prueba, mire lo que dice. Yo traje toda esta comida, omitamos esto, traje toda esta comida para comer. ¿Para comer quién? Casi que siempre es yo en esta parte. Primera persona, casi siempre se va a entender así. Pero lo que hacemos es utilizar ese for para enfatizar sobre algo o alguien con una intención clara. No es para que yo coma, es para que mis hijos coman. ¿Sí ven? Ahí estamos aclarando un poco y ya nos vamos a ir con los demás. ¿Sí? Se nos va alargando un poco, pero no importa. La verdad es que todo nos quede claro. Look at this. Number 2, guys. El plan era que él viniera mañana, no hoy. ¿Listo? Esta oración podría trabajarse de dos formas. Entonces estamos hablando del plan. Vamos a colocar aquí. The plan was. Estamos hablando del pasado del to be. El plan era. ¿Sí? Que tengan muy presente que algunas personas podrían trabajarlo así. That he come tomorrow. Puede ser así. Aquí se está trabajando el subjuntivo. Pachi, no necesitamos la S. No, en subjuntivo cuando hay algo de probabilidad para algo no se trabaja pues como la parte de la S en las terceras personas. Podría ser una oración muy clara así. Podría hacerse. Aunque nosotros no vamos a seguir esta estructura porque vamos a trabajar esto.
¿sí? El plan era que él viniera mañana. Entonces, ese que puede ser trabajado acá con ese for. Vamos a colocarlo acá. Una vez coloquen el for, nos vamos con la estructura. Entonces, que él, muchachos, ¿cuál vamos a escoger de esas dos opciones? Which one would you choose? He or him? ¿Sí? ¿Cuál sería? So, let me bring you the chart again. Look at this chart. He, personal pronoun or subject pronoun. So, and this one is an object pronoun. So, this is the one that I need here. Este es el que yo necesito, porque es el pronombre objeto que estamos hablando, el pronombre objeto de él. The plan was for him. Vamos acá. Luego viene el infinitivo. Estamos hablando del verbo venir, entonces digo aquí, to come. To come tomorrow. Sí, que viniera mañana. No hoy. Sí, entonces ¿cómo quedaría? Not, yes, not today. Les voy a recomendar también un video por si tiene duda de cuándo utilizar no y not. Es este video para que se vayan ampliando un poco. The plan was for him to come tomorrow, not today. That's example number 2. Look at this example number 3. Para que tu inglés sea mejor, debes practicar todos los días. ¿Cierto o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Para que el inglés, entonces vamos a empezar de una vez con ese for. ¿Es que se puede, Pacho? Claro que sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a colocarlo acá. For, empezamos nuestra estructura. Object, ¿cuál es el objeto de esa oración ahí? Estamos hablando del objeto que es tu inglés. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? For your English. Ahí vamos en el objeto. Luego, para que tu inglés sea mejor. Pacho, ¿cómo se dice sea? Sea viene del verbo to be, del verbo ser o estar. Ese es el verbo be el que vamos a necesitar. Pero lo vamos a necesitar en infinitivo. Entonces, ¿cómo sería? For your English. To be, yes, to be, para que tu inglés sea que mejor, we say here better, okay, better. Entonces, para que tu inglés sea mejor, debes practicar todos los días. ¿Quién? Tú. Entonces, aquí empezamos con esta. You, vamos a utilizar este verbo modal must, de una vez acá, para el deber. You must practice all day. Sorry, every day. Vamos a colocar aquí every day, porque no es todo el día, sino todos los días. Every day. Ahí quedaría. Pacho, pero acá no necesitamos colocar ese must to practice every day. No se necesita porque esto es un verbo modal, ¿sí? Y después de los modales no se va a trabajar ese to. Los voy a invitar para que vean este video. Todas esas invitaciones les va a servir como complemento. Cuándo usar to antes de un verbo y cuándo no, ¿cierto? En este caso no se utilizarían por la parte modal. Ahí está entonces el ejercicio número 3. Look at this, number 4. Fue fácil para mí pasar el examen. Espero que siempre sea así, muchachos. Entonces, ¿qué fue fácil? Algo. Entonces vamos a trabajarlo con ese it. It was, y fácil, ¿cómo se dice? Easy. It was easy. Tengan muy presente. Pacho, es que a mí me enreda mucho el uso del it. Adivinen qué les tengo. Bueno, ahí está entonces como recomendado. It was easy. Luego, fue fácil para mí. Mire que voy a trabajar ese para. Entonces ese para lo trabajamos con ese for acá. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Seguir la estructura. Pacho, entonces siempre vamos a mirar la estructura. No, siempre no. Al principio uno se pega un poco de la estructura, pero la idea es dejarla. ¿Para qué? Para que ya uno lo vaya haciendo ya más mecánicamente, naturalmente, perdón. It was easy for me. Miren la tabla. Sí, fue fácil para mí. Necesito el pronombre objeto de este pronombre I, de yo. Entonces lo vamos a colocar. No este no. ¿Por qué? Porque este es el objeto. It was easy for me. Fue fácil para mí pasar el examen. Entonces vamos a colocar el infinitivo del verbo pasar, que sería como to pass the exam. Ahí quedaría entonces esto. It was easy for me to pass the exam. Look at this, number 5. El veterinario reparó la puerta para que los perros no escaparan. Mucho cuidado que con ese no que es intencional ahí. Entonces hablamos del veterinario. We say here the vet, okay, repaired. Vamos a hablar del verbo reparar, un verbo regular porque termina en ed. The vet repaired the door, okay, the door. Ahora qué, para que los perros, volvemos con el para que otra vez con ese for. Vamos a colocarla acá. For. ¿Qué viene entonces? Los perros. ¿Y los perros qué sería? El objeto. Seguimos. For the dogs. ¿Sí? For the dogs no escaparan. ¿Cómo sería entonces? ¿Vamos a colocar el to y el escapar ahí? No. En este caso, como ya estamos trabajando el infinitivo negativo, lo que vamos a hacer es colocar primero ese not, ¿sí?
Y luego sí venimos con la estructura que se viene trabajando, que es nap to skate. Quedaría de esta forma. Entonces, so we say here, the vet repaired the door for the dogs not to escape. Ahí estaría entonces nuestros 5 ejemplos. Espero que les haya quedado muy claro. Y obviamente, ¿cuál es la invitación? Practicar, guys. You have to practice. You must practice every day, please. Vamos a practicar constantemente. Saquen un ratico para que hagan la guía de práctica. Y si quieren ir al campus a practicar con los profes online, también lo pueden hacer reservando esa clase. ¿Listo? Ahí les dejo entonces la invitación. No olviden suscribirse a mi canal si no lo ha hecho y compartir esta lección con muchas otras personas. ¿Ok? Bye bye, my friends, and see you next class.